Imagina un tiempo de opresión en Egipto, donde los israelitas eran esclavizados y sometidos a trabajos forzados. Ahí nació Moisés. El faraón, temiendo el crecimiento de la población hebrea, ordenó la muerte de todos los recién nacidos varones israelitas. Para salvar a su hijo, Jochebed, la madre de Moisés, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, confeccionó una cesta de papiro, la impermeabilizó con brea y lo colocó en el río Nilo, confiando en que alguien lo encontraría y lo salvaría. La hija del faraón, mientras se bañaba en el Nilo, descubrió la cesta entre los juncos y, al ver al bebé llorando, sintió compasión por él. Reconociendo que era un niño hebreo, decidió adoptarlo como su propio hijo y lo nombró Moisés, que significa sacado del agua. Así, Moisés creció y se desarrolló en el palacio real, educado en la cultura y tradiciones egipcias, pero siempre consciente de sus raíces hebreas. Este acto de adopción no solo salvó la vida de Moisés, sino que también le proporcionó una posición privilegiada que más tarde le permitiría desempeñar un papel crucial en la liberación de los israelitas de la esclavitud. La providencia divina se manifiesta en cada detalle de su rescate y crianza, preparando el camino para su futura misión como líder y profeta de Israel. La historia de Moisés nos enseña cómo, incluso en tiempos de adversidad, la fe y la esperanza pueden conducir a actos de valentía y salvación, y cómo Dios utiliza a personas y circunstancias para cumplir sus propósitos en la historia de la humanidad. Moisés, tras huir de Egipto por haber ultimado a un egipcio que maltrataba a un hebreo, se refugió en la tierra de Madián. Allí, trabajó como pastor durante muchos años al servicio de su suegro, Jetro, y vivió una vida tranquila y distante de la vida en Egipto. Esta nueva etapa en su vida parecía marcada por la simplicidad, pero fue en este entorno donde Dios lo llamó para cumplir su verdadero propósito. Un día, mientras cuidaba las ovejas en el monte Horeb, Moisés vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Impresionado, se acercó para investigar y entonces escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. Este momento marca un giro clave en la vida de Moisés. Dios le reveló que era el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y que había escuchado el clamor de los israelitas, oprimidos en Egipto. Le pidió a Moisés que regresara a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Este llamado, tan repentino e imponente, llenó a Moisés de dudas y temor. Aunque había sido criado como príncipe, ahora se veía como un simple pastor y no se sentía capacitado para semejante tarea. Moisés expresó sus miedos, preguntando, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? A lo que Dios le respondió, yo estaré contigo. Sin embargo, Moisés continuó mostrando inseguridades, preocupándose por cómo lo recibirían los israelitas y cómo probaría que había sido enviado por Dios. En respuesta, Dios le otorgó varias señales milagrosas. 2 de las más importantes fueron, la transformación de su vara en una serpiente y la capacidad de convertir agua del río Nilo en sangre. Finalmente, Moisés, aún dudoso, pidió que enviara a alguien más, pero Dios se mostró firme. Le asignó a su hermano Aarón como portavoz y reafirmó que Moisés sería su instrumento para liberar a Israel. Este momento refleja no solo el llamado divino, sino también cómo Dios utiliza a personas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios, a pesar de sus miedos y limitaciones. Una vez que Moisés aceptó su misión divina, regresó a Egipto con su hermano Aarón para confrontar al faraón y exigir la liberación de los israelitas. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y rechazó sus peticiones, lo que desató una serie de eventos que culminarían en uno de los relatos más dramáticos y significativos de la Biblia, el Éxodo. Para mostrar su poder y obligar al faraón a liberar a su pueblo, Dios envió 10 plagas sobre Egipto. Estas plagas fueron manifestaciones divinas que desafiaban a los propios dioses egipcios, demostrando que el Dios de los israelitas era el único y verdadero Dios. Desde la conversión del agua del Nilo en sangre, pasando por invasiones de ranas, langostas y la oscuridad, hasta la plaga final, la muerte de los primogénitos. La 10ª plaga, que llevó a la muerte del primogénito de cada familia egipcia, incluyendo el hijo del faraón, fue el golpe definitivo que convenció al faraón de liberar a los israelitas. Antes de la última plaga, Dios instituyó la Pascua, una celebración que sería recordada por generaciones.
Los israelitas debían marcar sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo, sin dañar a sus hijos. Esto no solo simbolizaba su liberación de la esclavitud, sino que también apuntaba hacia un futuro acto de redención más amplio en la historia cristiana. Con la liberación finalmente concedida, Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto. Pero el faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, los persiguió con su ejército hasta el Mar Rojo. Allí ocurrió uno de los milagros más espectaculares. Dios, a través de Moisés, abrió el mar para que los israelitas cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a todo el ejército. Después de su increíble escape, los israelitas se adentraron en el desierto, donde comenzaron un viaje de 40 años hacia la tierra prometida. Durante este tiempo, Moisés ascendió al monte Sinaí, donde Dios le entregó los 10 mandamientos, un conjunto de leyes morales que serían la base de la vida espiritual y social de Israel. Estas leyes incluían principios fundamentales como no matarás, no robarás, y no darás falso testimonio, estableciendo un pacto entre Dios y su pueblo. Este periodo de la vida de Moisés destaca la intervención directa de Dios en la historia humana, su justicia ante la opresión y la importancia de la obediencia a su ley. Moisés no solo fue el líder que liberó a su pueblo, sino también el mediador que trajo las leyes divinas al mundo, sellando el pacto que forjaría la identidad del pueblo de Israel para siempre. Tras la dramática salida de Egipto y la entrega de los 10 mandamientos, Moisés asumió el difícil rol de líder espiritual y político de los israelitas durante su travesía por el desierto. Durante los 40 años que vagaron por el desierto, Moisés no solo tuvo que lidiar con la logística de guiar a una gran multitud, sino que también enfrentó múltiples desafíos, incluyendo rebeliones, la idolatría y las pruebas de fe del pueblo. Estos años en el desierto fueron un periodo crucial en el desarrollo de la relación entre Dios y su pueblo, marcado por momentos de gran fe, pero también por las constantes dudas y murmuraciones de los israelitas. Uno de los desafíos más graves que enfrentó Moisés ocurrió poco después de que recibiera los 10 mandamientos. Mientras él estaba en el monte Sinaí, el pueblo, impaciente por su larga ausencia, construyó un ídolo en forma de un becerro de oro y comenzó a adorarlo, desobedeciendo el mandamiento de no tener otros dioses. Moisés, al bajar del monte y ver la idolatría, rompió las tablas de los mandamientos en señal de ira y desaprobación. Sin embargo, intercedió ante Dios por su pueblo, evitando su destrucción total. Esto consolidó su rol no solo como líder, sino como mediador entre Dios y los israelitas, quien constantemente abogaba por su perdón. A lo largo de los años, Moisés enfrentó otras rebeliones, como la de Coré, Datán y Abiram, que cuestionaban su autoridad y la de Aarón como sumo sacerdote. En cada caso, Dios reafirmaba el liderazgo de Moisés con señales claras, aunque también disciplinaba al pueblo por su desobediencia. Sin embargo, incluso Moisés fue probado en su fe y obediencia. En una ocasión, en el desierto de Meribá, el pueblo se quejaba por falta de agua. Dios le dijo a Moisés que hablara a una roca para que brotara agua, pero en un momento de frustración, Moisés golpeó la roca con su vara en lugar de hablarle, desobedeciendo a Dios. Aunque el agua salió y el pueblo fue saciado, este acto le costó a Moisés el privilegio de entrar en la tierra prometida. El castigo de Moisés es un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia y la fe en Dios, incluso para los más grandes líderes. Aunque guió al pueblo durante 40 años y fue testigo de los milagros divinos, Moisés solo pudo ver la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, en la frontera de Canaán, pero no se le permitió entrar en ella. Antes de morir, Moisés preparó al pueblo para su nueva vida en la tierra prometida y entregó el liderazgo a Josué, su fiel asistente, quien los guiaría en la conquista de Canaán. Moisés pronunció varios discursos que se recogen en el libro de Deuteronomio, donde repasó las leyes, instó al pueblo a permanecer fiel a Dios y recordó sus promesas. Moisés murió a la edad de 120 años, y la Biblia relata que su vista no se había debilitado, ni su vigor había disminuido. Fue enterrado en un lugar desconocido en el valle de Moab, y el pueblo de Israel lo lloró durante 30 días. Su legado perdura no solo como el gran libertador de Israel, sino como el profeta y mediador que trajo la ley de Dios al mundo, dejando una marca indeleble en la historia de la fe.
Esta es la historia de Moisés, un hombre que a pesar de sus temores, Dios lo eligió para dejar un gran legado de vida al mundo. Ahora conoces el significado que tiene para ti la fe en Dios. Por favor, no olvides darle like a este video y compartirlo a alguien más que necesite escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto y que Dios te bendiga.